Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando en el capítulo 20 de Proverbios, del versículo 7 al 11, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado como la integridad personal y profesional. La integridad personal y profesional. Bien, vamos a hacer la lectura de nuestra porción que nos sirve de texto para esta mañana. Dice la palabra de Dios. Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. En cuanto el rey se sienta para juzgar al acusado, con una mirada suya acaba con el malvado. Nadie puede decir que tiene buenos pensamientos, ni que está limpio de pecado. Dios no soporta dos cosas, que engañes al que te vende y que engañes al que te compra. Por tus hechos se llega a saber si el joven tiene buena conducta. Bien, en esta porción se ve ahora, o vamos a revisar ahora, la integridad del justo como herencia honrosa para sus hijos. El juez recto evalúa el carácter. La palabra que aparece aquí, el versículo 8, aparece como disipa, que es un término que se utiliza para cuando se limpia el grano. El ojo práctico de un verdadero gobernante separa el tamo del trigo. Más seguro aún es el espíritu del Señor. El versículo recalca la universalidad del pecado y lo inadecuado de un remedio humano. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Definitivamente nadie podría decir que su corazón lo ha llevado a mantenerlo limpio o a tenerlo limpio. Pero, o sin embargo, millares pueden testificar que la sangre de Jesucristo los ha limpiado de toda maldad y que está limpio de pecado. Y es esta condición que ha llegado a ser posible porque Jesucristo nos ha justificado gratuitamente mediante la redención de su sacrificio en la cruz del Calvario. En el versículo 10 hay un comentario acerca de dos cosas. Primero, que el Señor no soporta que engañemos al que nos vende y que se engañe al que nos compra. Eh, y el versículo 11 vemos justamente la conducta del muchacho en su carácter. La conducta de los buenos publica los sanos principios de ellos. El pacto de Dios y el buen ejemplo de ello aseguran la bendición de sus hijos. La interrogación en sentido afirmativo fortalece la negación que existe en el versículo 9 cuando dice nadie puede decir que tiene buenos pensamientos ni que está limpio de pecado. Medidas diversas de lo que se expresan muchas veces es algunas pueden llegar a ser falsas y aquí estamos hablando del comportamiento formal, la conducta de los eh, de los hijos todavía es la mejor prueba de los principios que existe en la familia. El hombre bueno no tiene que inquietarse cuando planea lo que hará o al reflexionar en lo que ha hecho. Como quienes andan en engaño, su familia anda mejor por amor a él. Si los grandes hombres son buenos, pueden hacer mucho bien e impedir el mal. Algunos pueden decir por la gracia estamos limpios de lo que hemos estado, pero fue obra del Espíritu Santo. Observemos los distintos engaños de los hombres cuya raíz es el amor al dinero. Es esta
avaricia. Hemos visto que no es malo que nosotros poseamos, pero sí es malo que nosotros lleguemos a ambicionar. El Señor no bendecirá lo que se obtiene con avaricia, lo que nosotros obtenemos con egoísmo. Eso no es algo que al Señor le agrada. Los padres deben observar a sus hijos cómo manejarles adecuadamente. El versículo 8, vamos revisando esta porción, dice: cuando el rey se sienta para juzgar al acusado, con una mirada suya acaba con el malvado. En el versículo 8, de manera más sencilla, señala la autoridad ejercida con los propios ojos abiertos. Esto nos lleva a pensar que cuando el rey, cuando los gobernantes tienen este discernimiento, cuando están dispuestos a observar lo que está pasando a su alrededor, son y adquieren la posibilidad de ser sabios y de ser prudentes. Por eso, con una sola mirada, con observar, ven la maldad en los hombres, ven cómo es su comportamiento. El versículo 7 añade una nueva dimensión al vínculo entre el Padre y el Hijo, la del ejemplo. Las palabras, la corrección, la disciplina son importantes, pero nada de eso importaría si no existe eh, una correlación entre el dicho de los padres y el hecho. Si no hay un ejemplo en la familia, aunque exista corrección, aunque exista disciplina, aunque existan los buenos consejos, incluso aunque sea una familia que busca dirigirse o busca normarse según la palabra de Dios, si no existe el ejemplo, aquella familia puede caer en desgracia, puede caer en descrédito. El hecho de esta frase que se usa en nuestro contexto latinoamericano y posiblemente también en otras partes es que los hechos hablan más que las palabras. No es solamente, no se trata de un cliché o una frase ya fabricada comúnmente, sino que realmente los hechos, la forma en la cual nosotros nos comportamos, habla mucho de lo que tenemos en nuestro corazón, habla mucho de cuáles son nuestros principios. Los hijos que pueden observar que sus padres enseñan y viven como creyentes son doblemente bendecidos. Esta es una exhortación para los padres, esta es una exhortación para los que están en autoridad. Debemos ser coherentes entre lo que predicamos y la forma de vida, entre lo que nosotros comunicamos y la forma en cual nosotros estamos viviendo nuestra fe. En el versículo 8, en la nueva internacional, en la nueva versión internacional, dice que con su mirada el rey cierne todo. En los tiempos bíblicos, incluso todavía en ciertas comunidades, los agricultores toman una bandeja o un cernidor para aventar el grano hacia el cielo en una tarde o de con un poco de viento para separar el grano de la paja. Para ello se utiliza un aventador o a veces un bieldo con el que se arroja el que la paja vuela y el grano cae. El versículo 8 habla de un rey con discernimiento que puede juzgar entre lo bueno y lo malo, entre lo que sucede y es correcto y entre aquello que es desafortunado. El versículo nos habla, incluso podemos pensar en la sabiduría que tenía Salomón. El propio Salomón era conocido por su sabiduría al juzgar los casos que llevan ante él. Nuestro Señor, nuestro Rey Todopoderoso, también observa y juzga.
al hablar de Jesús, Juan el Bautista dijo: su aventador está en su mano para limpiar su era, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En Lucas 3:17. Nadie escapa de los ojos de ese rey que lo juzga todo. Hay aspectos que debemos o que podemos observar en estos versículos en cuanto a la vida interior. Y esto es muy importante que nosotros lo observemos. Con frecuencia se han señalado la importancia de que las motivaciones apropiadas provengan del corazón. Salomón debe concluir que el corazón no es puro, no es limpio ni sin pecado. Las palabras de David en su oración constante en el Salmo 51 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51:10. Por la muerte expiatoria de Cristo sobre la cruz podemos estar seguros de que Dios responde a esta oración. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Este es el centro de toda la enseñanza de la Biblia. Los creyentes del Antiguo Testamento tenían su esperanza puesta en que llegara este gran sacrificio futuro. Y nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, miramos agradecidos este gran acontecimiento del pasado. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Esta es una verdad de la Biblia que a todos nos gusta oír. La otra cara de la verdad es que Dios también puede dejar caer o aplicar sobre nosotros su ira. El versículo 10 del libro de Proverbios, en el capítulo 20, menciona dos prácticas que le producen este sentimiento: las pesas y las falsas medidas. Es posible que los mercaderes de la antigüedad hayan adulterado las pesas, las balanzas y las medidas para engañar a los compradores. Ya habíamos hablado de esto anteriormente. Los hombres de negocios modernos pueden usar los medios más sofisticados para manipular libros y estafar a los menos avispados. Lo que Dios odia es el pecado de la deshonestidad que está tras esas prácticas. Ya que desde la niñez nosotros empezamos a revelar determinados rasgos que permanecen a través de toda la vida como características distintivas de nuestra personalidad. Esto lo dice aquí en el versículo 11: por los hechos se llega a saber si el joven tiene buena conducta. Nosotros podemos reconocer que aunque los niños no tienen la comprensión propia de los adultos, los niños son criaturas morales y tienen conciencia. También son pecadores desde el momento de su concepción y de su nacimiento. Salmos 51:5. Ellos también necesitan al Salvador y por la gracia de Dios pueden creer y ser salvos. Todas nuestras capacidades provienen de Dios, nuestro Hacedor. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Éxodo 4:11. Aunque damos por sentado estos dones, debemos reflexionar en todo lo que tenemos y darle gracias al Señor. También debemos usar los dones que tengamos para la gloria de Dios. El versículo 7 nos remite a esta rica herencia dejada por el hombre de integridad o de madurez, que se define como este hombre que está comprometido a llegar a la estatura de Cristo, que está completo o realizado, quien es justo
o recto. La palabra bienaventurados o dichosos pone énfasis en el bienestar que queda con los hijos del justo. Se acentúa el efecto positivo sobre los hijos. El carácter recto es una gran herencia. El carácter que está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, que está dispuesto a cumplir los mandamientos, los estatutos, las leyes de parte de Dios, es una gran bendición. Finalmente, si nosotros pensamos en esta autoridad, eh, también desde esta perspectiva del hombre profesional, del hombre de negocios, de cómo se dirige desde su profesión, es interesante que el libro de Proverbios también nos lleva a pensar en esto. Porque hay una responsabilidad, primero hay una responsabilidad de quien ejerce autoridad, de quien tiene responsabilidad, sobre de quien Dios ha puesto esta posibilidad de ejercer cierta autoridad sobre las personas. Primero, nosotros debemos ser hombres y mujeres que no seamos rápidos para la ira, que no manifestemos este enojo de una forma avasalladora, que nuble nuestra mente, que nos dé poco margen para ser prudentes, para mostrar sabiduría. Entonces, lo primero que debemos hacer es no manifestar el enojo. Segundo, no debemos tampoco ser muy rápidos para la contienda, ¿sí? No ser belicosos, evitar la contienda, buscar ser pacificadores. Si bien es cierto en que muchas ocasiones tendremos la necesidad de llevar el conflicto o un desacuerdo, tener la capacidad para comunicarnos y tener esta capacidad para no caer en esta contienda, en estas peleas, debemos también ser sabios para poder conducir y tener nuestro control de nuestra persona en todo tiempo. También debemos observar y analizar cada caso. Debemos eh, escuchar al menos los dos aspectos de una contienda, los dos elementos de una contienda. Y esto lo hemos visto varias veces, es decir, debemos ser cautelosos en la forma en que estamos llevando las cosas, en la forma en la cual nos estamos dirigiendo, ¿sí? Nosotros como hombres creyentes, como mujeres de fe, como hombres de fe, no debemos permitir que esto nos afecte, que estas condiciones nos lleven a estar en una condición de pecado, que nos lleven incluso a generar alguna hecho desafortunado y llegar a ofender a nuestro hermano, a nuestra hermana. Sí, esto es algo que sucede muy constantemente, que nosotros estamos muy dispuestos a correr o a hacer cosas malas con las personas que están a nuestro alrededor. Esto es algo muy constante, lo hemos hablado anteriormente. Cuando nosotros estamos dispuestos a simplemente a no poner atención a nuestros hermanos, tenemos la posibilidad de provocarles dolor en nuestro corazón, en su corazón, perdón. Entonces debemos analizar cada caso objetivamente, no ser presurosos ni apresurarnos, perdón, a tomar juicios. Debemos recibir toda la información pertinente para decidir, para tomar una decisión y también decidir imparcialmente. No debemos ser tendenciosos o tratar de beneficiar solamente una de las partes. Debemos tomar el ejemplo de Salomón. Eh, También tenemos responsabilidad nosotros sobre las personas que están en autoridad. Aquí podemos hablar de alguien que tiene una empresa, de alguien que tiene un negocio, pero también puede ser aplicable a los padres.
¿sí? Hay responsabilidad sobre las personas que están bajo nuestra autoridad. Debemos respetar también aquellos que están bajo nuestra autoridad. Debemos también nosotros someternos a la autoridad. En el caso de los padres, sabemos que la cabeza de la familia es Cristo. Así que el varón debe estar dispuesto a someterse también a los mandatos de Cristo, porque Cristo es la cabeza de las familias. Todos estamos siendo gobernados por Dios. Pero terrenalmente también tenemos un gobernador, un presidente, alguien que está en un puesto de autoridad. Debemos tomar este desafío que representa ejercer autoridad, que representa también la oportunidad para ser bondadosos, honrados e imparciales. En el versículo 8, el rey es el juez, tal como Salomón. Utilizando sus ojos, el rey disipa. Así el rey ha de examinar toda la evidencia y descubrir todo el mal. Nosotros también debemos discernir, observar y tomar un juicio sobre todas las cosas, sobre todos los eventos que van sucediendo en nuestra vida. Finalmente, si nosotros pensamos en estos puntos, el que es bueno tiene conciencia y con su integridad moral también deja como herencia a sus descendientes una gran bendición. El buen rey, al ser juez supremo de la nación, puede favorecer la causa del inocente y deshacer los problemas más intrincados de sus subalternos. Con su prudencia sabe aventar todo mal y separar lo falso de lo verdadero en los eventos o sucesos que llegan ante su juicio, ante su estrado, con su mirar, con su oficio, con el cuidado que ejerce sobre su oficio, sobre su profesión, usa de su intuición y discernimiento suficientes para el desempeño de su cargo. El versículo 9 nos lleva sobre algo que no habíamos observado antes en el libro de Proverbios. Declara una verdad frecuente inculcada en la palabra de Dios. En esta vida no hay nadie perfecto, enteramente libre de pecado, excepto Jesucristo. Por tanto, la obvia respuesta a la pregunta de este versículo es nadie. Los que se creen sin pecado se engañan a sí mismos, mientras que los más santos son los que mejor reconocen sus faltas y pecados. Una vez más, se pone de relieve lo abominable que es a los ojos de Dios la injusticia en nuestros tratos. Es decir, que nosotros estamos siendo injustos cuando se nos paga o cuando se pacta en algún negocio una transacción y se toma como eh, contrato en los cual se plasman la voluntad para llevar a cabo una transacción. Muchas veces hemos nosotros llegado a defraudar a las personas porque no estamos cumpliendo con la parte de nuestro trato. Muchas veces estamos fallando o estamos dando de menos o incluso no estamos ejecutando el trabajo o el pacto que se estableció. Y esto es algo deshonesto. Esto también es robar. Esto también implica que las repercusiones sobre ese actuar también lleguen a nuestra vida. Finalmente el versículo 11 enseña una verdad muy sencilla. Desde la más tierna infancia muestran los niños las líneas de su característica, las líneas sobre su comportamiento y conducta que va a normar toda la vida. Se entiende y se sabe hoy en día que los primeros años de vida son aquellos que son determinantes para la conformación del carácter
de una persona. Por eso pongamos atención también a los niños. Los maestros y padres deben observar diligentemente a sus hijos y a sus alumnos a fin de descubrir sus disposiciones y sus inclinaciones y de este modo dirigirles hacia la profesión que mejor se adapte a sus características, a sus gustos, a sus intereses, incluso a sus dones, a sus habilidades y talentos dados por Dios. Seamos diligentes. Pensemos en todo tiempo que Dios aborrece que seamos deshonestos. Esto incluye toda clase de artimañas deshonestas para aprovecharse de los demás. También tenemos el truco que se ejercía o que se llega a ejercer en las transacciones de compra y venta, cuando se alteran las pesas, cuando se da un precio elevado o incluso lo que hemos llegado a conocer hoy en día, en los cuales se llega también a manipular los mercados para generar una mejor ganancia. ¿Sí? Cuando se llega a estos niveles en los cuales se ha dicho varias veces y por varios especialistas en varias áreas de que en el mundo se produce el suficiente alimento para que todos los seres humanos pudieran tener alimento suficiente, pero por esta manipulación de los mercados, por esta eh, estos movimientos que se hacen, a veces también se desperdician los alimentos para que la demanda de ellos aumente y el precio mejore. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta qué instante hemos llegado en que también se desperdicien de los alimentos cuando mucha gente está necesitando de ellos, cuando mucha gente perece a causa de esta falta de disponibilidad de alimentos? La naturaleza básica de una persona se manifiesta ciertamente en las primeras etapas de la vida. Unos niños van a manifestar más complicaciones para dejarse guiar y otros van a ser más humildes y más sencillos. El que nosotros seamos también cuidadosos en la vida de un pequeño, que tengamos ese cuidado con los niños, nos va también a llevar, a influenciar para bien o para mal la vida de un adulto. Nadie finalmente está exento del pecado. En cuanto confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos, las acciones y los pensamientos pecaminosos comienzan a retroceder en nuestra vida. Todos necesitamos una limpieza continua, un día tras otro día. Agradezcamos a Dios porque Él la ofrece mediante su misericordia cuando la pedimos. Hagamos confesión de pecados, hagamos confesión de faltas y que el arrepentimiento sea un elemento regular en nuestras conversaciones con Dios. Si hemos fallado, si hemos faltado a alguien, tengamos la humildad de acercarnos al trono de gracia. Dependamos de Dios en cada momento para que Él provea la limpieza necesaria para cada día, para cada elemento de nuestro carácter, para cada circunstancia en la cual algo desagradable llegue a nuestras vidas. Seamos humildes y acerquémonos al trono de gracia y pidamos perdón por aquellas cosas que hemos estado haciendo y que no son correctas delante de los ojos de Dios. Tengamos discernimiento, aprendamos sabiduría, pero también pongamos en práctica todas las recomendaciones que Dios nos da diariamente a través de su palabra. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos has permitido despertar y que nos has traído bendición a nuestra vida, Señor.
mediante tu bondad, tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque siempre eres bueno, porque siempre, Señor, estás hablando a nuestra vida y sobre todo, Señor, porque siempre estás al lado nuestro. Señor, eh, queremos hoy reconocer delante de ti que hay falta en nuestra vida, que hay cosas que nos falta aún trabajar y que es necesario, Señor, que en todo tiempo acudamos a ti para que nos permita, Señor, ir eliminando de nuestra vida aquellos elementos que no son agradables delante de ti. Señor, ponemos en tus manos nuestra vida, la de nuestras familias, Señor, nuestros trabajos, nuestras profesiones, los negocios o actividades que realizamos a lo largo del día, Señor, para que también por medio de ellas podamos glorificar y bendecir tu grande nombre, Señor, no solamente porque por medio de ellas obtenemos sustento, sino también por ellas podemos dar testimonio de que todo procede de tu buena mano. Padre bendito, gracias por estas bendiciones. Todo lo dejamos en tus manos y lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.